Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al quinto conversatorio que denominamos Revalorización Docente y Relaciones Gobierno-Sindicato. Y tenemos un panel de lujo que los vamos a presentar ahorita. Primero que nada tenemos a Reina Campuzano, que es profesora, docente, maestra frente a grupo en primaria. Ella es docente de Tamaulipas y es vocera y fundadora del Movimiento Magisterial de Tamaulipas. Y Hola, ¿qué tenemos tal? también, adelante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Reina. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Y por el otro lado también tenemos a un viejo lobo de mar, el querido profesor Carlos Ornelas, que es profesor investigador en la UAM y que es un experto en estos temas de revalorización docente y la historia del sindicato. Y sin más, pues esta conversación tiene dos bloques. El primer bloque lo moderará nuestro presidente ejecutivo, David Calderón. El primer bloque toma en cuenta dos temas. El primer tema es el gobierno federal y su relación con los sindicatos de maestros y maestras. Y el segundo tema es la revalorización docente y el papel de los sindicatos. Entonces, sin más, pues les dejo el espacio para el primer bloque, que durará 1 hora. Posteriormente pasaremos a 30 minutos de preguntas y respuestas y tendremos un cierre cortito donde cada uno de los participantes cerrará con algún pensamiento de lo que nos quedamos de esta plática. Pues sin más, adelante y bienvenidos. Por favor, David. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla, en esta conversación. Estamos muy contentos de poder tener la participación de Reina y de Carlos. Ambos son profesionales destacados, pero además son personas muy empáticas, muy críticas, muy incisivas, y la verdad, personas que además del respeto como profesionales les tengo un gran afecto. Creo que son fundamentales en lo que estamos desarrollando como sistema educativo nacional, no solo sistema escolar, porque los pensamientos de Carlos, la lucha de Reina, son como ángulos distintos de algo que está cambiando en su continuidad o está continuando en su cambio, y que es clave para entender la educación en México. No nos podemos imaginar a la escuela pública mexicana sin sus maestras y sus maestros, y no nos los podemos imaginar, a pesar de que a veces es la fantasía de algunos, al margen de su experiencia de cercanía o distancia con el sindicato. Entonces, en este primer bloque, les vamos a dejar la palabra primero a Carlos y después a Reina para que nos digan cómo están viendo, cómo juzgan la relación entre el gobierno federal y el sindicato o los sindicatos. Sabemos que hay un grupo de sindicatos estatales que son pues la excepción y no la norma. Está el gran sindicato, el CENTE y su facción disidente, la coordinadora, y están todas las expresiones sindicales que están surgiendo y, digamos, distanciándose o distinguiéndose de la corriente principal. eh, y entonces en este panorama tan peculiar, eh, nos da la impresión, eso es lo que alcanzamos a leer, que hay continuidades y rupturas, ¿no? El gobierno de la República está haciendo lo que hicieron todos sus antecesores, está estableciendo relaciones de poder, de intercambio, de trato, de articulación, de acuerdo, de distanciamiento también en su momento con el sindicato. Pero, ¿qué quiere decir eso en la situación actual? ¿Es mejor, es peor? ¿En qué es distinto? ¿En qué es igual? Eso es lo que les vamos a preguntar. Y entonces le dejo la palabra al profesor doctor Carlos Ornelas, gran amigo de nuestra iniciativa y maestro de todos nosotros. Carlos.
Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Carlos, mi tocayo, por la presentación. Soy lobo de mar, pero no tan viejo, para que quede claro. El mundo sindical del magisterio, casi siempre decimos el sindicato y nos referimos al CENTE como si fuera el único. Y por muchas décadas fue el único. Era corporativo, de afiliación. Sigue siendo de afiliación forzosa. Entras toda la profesión e ingresas al CENTE. Y aunque no quieras, tú pagas tu cuota. Te descuentan el 1% de tu salario profesional. Sin embargo, empezó a haber ciertos desprendimientos a partir de la descentralización de pequeños grupos que formaron sindicatos regionales, algunos relativamente grandes en Veracruz, en Puebla, el sindicato de maestros estatales se desmembró del CENTE de la sección 51 y es grande, es cerca de 5,000 miembros. En Veracruz hay más de 50 sindicatos estatales. Muchos estados, las telesecundarias, los maestros se desprendieron del CENTE y tienen sus sindicatos locales y todo. Sin embargo, el sindicato nacional, sigue siendo la fuerza principal de representación del magisterio. Y el Estado le sigue otorgando el monopolio de la representación. Acuerda con los dirigentes del CENTE mejoras salariales, prestaciones, todo lo que sea. Y dentro del sindicato hay facciones. La mayoritaria es la que comanda Alfonso Cepeda Salas, que tiene la mayoría, no es única, pero tiene la mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional. La segunda facción más importante es la famosa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se fundó en diciembre del 79, que agrupa a bastante número de maestros, alrededor de 110,000 maestros. Esos sí pertenecen voluntariamente a la coordinadora, aunque algunos no tan voluntariamente, porque al ingresar al servicio entran también a la sección, a la 22, a la 7, 40, a 14 o 18, alguna. Y estas cuestiones. Las relaciones del gobierno con el sindicato cambiaron mucho a lo largo del tiempo. El sindicato no se formó, como dice la retórica oficialista del CENTE, por voluntad de los maestros. La evidencia histórica nos muestra que allá en el 43 había alrededor de 700 organizaciones sindicales de maestros, federaciones, confederaciones, agrupaciones de todo tipo, comunistas, socialistas, nacionalistas, católicos, de todos. Y no querían tener un sindicato nacional porque sus dirigentes, y además lo vean con mucha claridad, decían, no, pues va a ser como en los otros sindicatos de la FEDSE, que el presidente nombra al dirigente. Y en efecto, el gobierno tuvo éxito en el 43, ya siendo secretario de Educación Pública Torres Bodet, por primera vez lo conjuntó después de haber fracasado mucho tiempo, y nació como una confederación de grupos que poco a poco fue hegemonizando un hombre fuerte, el primer cacique del sindicato, Jesús Robles Martínez, fuerte, autoritario, duro, que fue marginando o cooptando a aquellos otros grupos. Y en su comité ejecutivo era plural, había comunistas, había socialistas, pero todos a la orden del presidente. El gobierno colonizó al sindicato. Le puso al primer dirigente, el secretario general, del primer secretario general fue el maestro hermano del pintor Chávez Orozco. De la subsecretaría de Educación pasó a ser el dirigente sindical, o sea, y estaban ahí. Entonces, una relación simbiótica donde el corporativismo, el sindicato, el presidente, para tener el favor de los líderes del sindicato y controlaran a los maestros, que eran muy revoltosos y siguen siendo, pero en aquel entonces más todavía, muy ligados a las clases populares, les empezó a dar concesiones como a todos los otros sindicatos, que esta diputación es una posición del CENTE, como esta es de la CTM, esta de la CNC. Y luego vino el error fundamental desde el 46. El presidente Ávila Camacho le otorga al sindicato la facultad de designar a los directores de las escuelas. Antes de esta sesión, los directores eran autoridad.
eran los jefes, eran designados por las autoridades. Y vía de la concesión esta pasaron a ser puestos de escalafón. Al principio siguió la tendencia, antigüedad y todo, pero cuando Robles Martínez empieza a manejar el sindicato, empieza a designar. Allá a principios de los 50, en una reunión en Querétaro del grupo hegemónico, tomaron un acuerdo, no son mis palabras, no las de, bueno, ¿por qué nos vamos a contentar con tener las direcciones de las escuelas? Vamos por el Inspectorado Nacional. Así se llamaba, pero son supervisores en aquel entonces. Entonces vamos a designarlos. Y poco a poco se fueron haciendo, en cuestiones regionales y todo, pero en cuestión de unos 40 años ya tenían esa facultad. Y luego fue al revés, el sindicato, los dirigentes sindicales empezaron a colonizar la burocracia baja del sector educativo, tanto en el sistema federal que existía como en 19 sistemas estatales. Y entonces los dirigentes sindicales designaban a directores de escuela, supervisores, inspectores o supervisores, y los funcionarios claves en la Secretaría de Educación que tenían que ver con asuntos magisteriales. Al primer cacique lo desterró Echeverría, impuso a Juntitud Barrios, que creó un organismo paralelo, la Vanguardia Revolucionaria, un órgano de control ideológico y político que le dio sustentos ideológicos que no tenía antes el sindicato, que era el normalismo, el nacionalismo revolucionario y que fuera realmente una alianza con el partido. Pero era igual de autoritario, excluyente, y en los años duros de la crisis, sobre todo de la deuda externa, de la petrolera y todo que se vino para abajo, que los salarios estaban deprimidos, y era la etapa de expansión también de la escolaridad básica, de contratación de muchos maestros, pues el primer cheque se tardaba meses, a veces un año en llegar, y llegaba mucho. Y tenían que pagar por el puesto, a pesar de que había necesidad de maestro y esta era automático, entonces había mucha corrupción, había descontento. Y empezaron a organizarse maestros liderados por grupos de izquierda, sobre todo en el sur. Una federación de grupos de izquierda muy, muy amplia, muy plural, comunistas, maoístas, trotskistas, hasta seguidores de Enver Hoxha de Albania, que había grupos así, pero se unificaron con una consigna muy atractiva para el magisterio: democracia sindical y más salario, o más salario y democracia sindical. Y ustedes recordarán, bueno, tú no estabas muy chiquita, si es que ya habían nacido, aquellas grandes manifestaciones a finales de los 70, principios de los 80, de 100,000 maestros en la Ciudad de México marchando, que realmente conmovieron ahí. Y tuvieron muchos logros. Fue cuando Salinas dijo que Juntitud ya no es funcional, designó el Bester Gordillo, y entonces hubo una relación simbiótica entre el sindicato y la administración educativa, que se descentralizó en el 92, y entonces la colonización fue mucho más funcional, no solamente en la Subsecretaría de Educación Básica, que desde antes era un maestro el subsecretario, con algunas excepciones, Gilberto Guevara Niebla o Lac Fuentes, pero casi siempre fue un maestro. Pero ahora era designado por el sindicato. El conflicto entre Robles Martínez y Echeverría comenzó porque Echeverría designó subsecretario de Educación al amigo de su papá, a un maestro distinguido, Bonfil. Pero Robles Martínez quería a Hugo Bolaños, que era de su gente, era de sus achichincles, y él lo que quería, que había sido director general. Y en un minuto les cuento toda la historia. Bueno, esta relación se transformó con la descentralización, con los gobiernos de la alternancia. El corporativismo, que era subordinado al PRI, adquirió grandes grados de autonomía política y sindical, y las divisiones están a la orden del día. El trato del presidente y la secretaría, sobre todo con el Bester Gordillo, fue conflictivo. El Bester se acostumbró a negociar con los presidentes y no con los secretarios o secretaría de Educación. Era conflictiva. Y ya cambió.
Muchas gracias, Carlos. De todos modos, nos falta el episodio final, entonces si en tu próxima participación puedes retomar un poco cómo nos está yendo a tu juicio, qué les está pasando tanto al gobierno federal como a las representaciones sindicales en esta nueva administración que lleva año y medio, ¿no? Reina, tu experiencia es una experiencia de maestra frente a grupo que se topa con las realidades de la vida cotidiana, las dificultades de los maestros. ¿Cómo ves, cómo has experimentado desde Tamaulipas, pero después en este papel que has tomado de defensa de los derechos de tus compañeros, cómo ves la relación entre el gobierno federal y el sindicato y por ende, o si es algo distinto su relación con los maestros? Ok, hola. Bueno, en la experiencia que tenemos, como tú lo acabas de decir, estábamos frente al grupo y anteriormente los maestros no estábamos muy metidos en las cuestiones sindicales, esos espacios estaban reservados para ya unas cúpulas que ya venían desde hace años tomando esos lugares. Y pues nosotros estábamos relativamente tranquilos frente al grupo. Obviamente sí nos beneficiaban, por así decirlo, con aumentos salariales que hasta la fecha pues no son suficientes aún para los maestros, pero estábamos como que muy alejados de las cuestiones sindicales porque había quien se encargaba de eso. Como decía Carlos, pues había una relación entre el sindicato y entre el gobierno en turno, que hasta la fecha existe, pero yo creo que es una relación que es muy necesaria que esa relación exista para poder mantener nuestro trabajo a flote. ¿A qué me refiero nuestro trabajo a flote? Bueno, a la escuela pública, ¿sí? Es muy necesario que el sindicato esté presente en todas las decisiones que se tomen, que tengan que ver con lo educativo, pues nuestra materia de trabajo son nuestros alumnos. En cuanto a la relación que existe, quiero retomar lo que sucedió en el 2013 con la reforma educativa, que es donde yo creo que más se ha visto. Escuché la historia que nos platicaba Carlos Ornelas acerca de los sindicatos, pero al menos en mi experiencia y en muchos maestros actualmente, nos toca la reforma educativa del 2013, una reforma disfrazada de educativa porque en realidad fue laboral. Ahí desgraciadamente se nos culpa a los maestros de algo que nosotros estábamos ajenos. Si bien había una corrupción enorme en la dirigencia sindical, que la tenía la maestra Elbester Gordillo y su familia, porque la verdad era para su familia, el sindicato trabajaba para su familia, sí, yo creo que sí se encauzó de mal modo el culpar a los maestros del rezago educativo que existía, porque pues hay muchos factores que vienen implícitos para que haya un rezago educativo y no solamente los maestros. Sin embargo, en el 2013 sí se nos culpó directamente, incluso pues Mexicanos Primero estuvo ahí con un documental de panzazo que produjo Carlos Loret de Mola, y yo me acuerdo que la gente salía enojadísima. Me tocó ir, como maestra, me tocó ir a ver ese documental en la sala del cine y ver cómo se enfocaba ese documental a un contexto del sur del país y lo daba a conocer como si todo eso sucediera en todo el país, cuando no era así. Y la gente salía molesta, salía enojada con los maestros, y pensaba, cada padre de familia que iba a ver ese documental pensaba que justo lo que eso estaba viendo en la pantalla pasaba en el salón de clases, sin considerar todo el contexto que había distinto que en cada estado. Y recuerdo que la gente salía molesta y salía y firmaba en contra, bueno, no en contra, firmaba a favor de una reforma supuestamente educativa, pero era laboral. Nos golpeó bastante. Creo que ahí hubo una ruptura entre el gobierno federal, más allá que si fuera con el sindicato, hubo una ruptura con los maestros, sí, que nos pegó bastante. Nos fue muy difícil salir de esta situación porque la gente nos veía mal, a todos, ¿no? El maestro dejó de ser respetado y lo repito, nosotros no tenemos la culpa de nada de lo que se estaba diciendo. De ahí salen unos movimientos actuales, de ahí por ejemplo sale el movimiento magisterial de Tamaulipas. Salimos a las calles y me acuerdo que salíamos en fin de semana,
para no entorpecer las clases, o nos reuníamos a las 6 de la tarde ya saliendo de los horarios, pero salíamos a que nos escucharan y a decirle a la gente que no era nuestra culpa. Y aparte nos querían hacer una evaluación que estaba totalmente fuera de contexto y que estaba más encaminada a despedir a los maestros y por consecuencia a desaparecer la escuela pública, que era lo que veíamos nosotros, porque era lo que se proyectaba la sociedad a través del gobierno, a través de organizaciones no gubernamentales, atacando a la figura del maestro. Y ha sido difícil retomar ese papel. Actualmente a mí me da mucho gusto que haya, yo creo que a muchos maestros nos da mucho gusto que haya una buena relación entre el sindicato y el gobierno federal, porque los maestros vemos a través de esa relación, vemos que se está revalorizando los maestros. A lo mejor sí falta que trascienda más allá del discurso, ¿sí? Porque a veces se habla muy bonito y no lo hemos reflejado en las condiciones laborales. Pero yo creo que esto se va a dar paso a paso, se va a dar poco a poco y hay que dar el tiempo para que eso suceda. En Tamaulipas, pues estamos, hay una relación, sí, hay una relación entre el comité seccional de la sección 30 del CENTE con el gobierno del estado. El gobierno del estado es totalmente distinto al gobierno federal, eso es otro partido político el que gobierna en Tamaulipas, y también nos ha afectado bastante esa relación porque, pues como decía Carlos, aquí nosotros sí estamos viendo en este contexto que esa relación parece de hermandad ha olvidado los logros sindicales, no tenemos lo que nos corresponde a los maestros, hemos batallado precisamente en el pago de adeudos, que yo creo que pasa en todos lados, sí, pero aquí, hablando ahora sí por Tamaulipas, se ha visto muy visible, ha sido muy visible, perdón, la falta de pago a los maestros, donde no se ve reflejado tampoco los logros sindicales, cuando se descentralizó la educación que decía Carlos Ornelas, cada estado o cada sección hacía su negociación salarial y eso trajo muchos beneficios. Yo creo que es muy importante que el maestro esté bien, porque si el maestro está bien y con sus beneficios y con sus pagos a tiempo, yo creo que el maestro se dedica a lo que le toca, dar clases y no estar pensando si le van a pagar, si no le van a pagar, si va a tener un beneficio que ya lo tenía, ahorita se lo están quitando. Y aquí sí nos ha pegado un poquito, al menos en los últimos 4 años, casi 4 años, se ha pegado un poquito esa relación gobierno-estado, porque ahora sí, yo soy maestra frente al grupo y me toca estar gestionando pagos a los maestros, becas y muchas cosas que ahorita en Tamaulipas a los maestros les está faltando para poder concentrarse en su trabajo. Y muchos maestros están apoyando al movimiento magisterial, pues debido a esa relación gobierno-estado que Carlos lo manejaba de manera federal, así algo así nacional, pero bueno, también hay particularidades. No puedo hablar por todas las secciones sindicales, obviamente cada quien tiene su contexto, pero bueno, al menos yo que soy maestra frente al grupo en Tamaulipas, pues aquí así nos pasa. Y pues eso es lo que estamos viendo los maestros, sí queremos que se revalorice al maestro, nos da mucho gusto, te digo, lo que sucede a nivel federal y creemos que con el tiempo, si damos tiempo a este gobierno federal, se va a poder lograr muchas cosas para los maestros y por consecuencia se va a ver reflejado en un buen logro educativo. Muchas gracias, Reina. Retomando así muy a grandes rasgos, Carlos nos hizo una historia de este vínculo y cómo en muchos sentidos el gobierno federal después tuvo que lidiar con su propia creación al haber fusionado las distintas experiencias de los maestros. Hay mucho para decir sobre las ventajas y desventajas de los sindicatos únicos. Eso incluso hoy en la ley vigente en México no está permitido que haya la limitación de la libertad sindical. Entonces, los trabajadores de todos los campos y también los trabajadores al servicio del Estado pueden decidir a estar o no representados por un sindicato o abrir sus propias opciones alternativas.
Y por el otro lado, nos ha comentado Reina de este cambio que ella identifica entre una relación tensa y conflictiva entre el sindicato y ella dice también de los maestros con el gobierno federal anterior y lo que ve como oportunidad en este gobierno, ¿no? De una mejor relación. Carlos, y de nuevo, Reina, la revalorización de los maestros. Estamos en una situación, la de la pandemia, que desarticuló muchas de las inercias del sistema escolar. Entonces, nos gustara o no nos gustara, hay cosas que sencillamente dejaron de pasar de golpe, y entonces se quedan desnudas a veces la muestra de las limitaciones, la gran inequidad quedó muy al descubierto. Y por el otro lado hay, a mi juicio, una oportunidad única, que es las familias descubrieron o redescubrieron el valor de los maestros. A veces sencillamente por su ausencia, ¿no? Te acostumbras al aire y cuando te falta, dices, sin duda se necesita. El darse cuenta que tenían que estar con los chicos, sus hijas, sus hijos en casa, y que el trabajo del maestro no es sencillamente ponerse a seguir el libro de texto como tal, etcétera, nos llevó, nos puso en una lógica de un renovado aprecio de la mayoría de las familias por la mayoría de los maestros. Las mismas maestras y maestros tuvieron que aplicarse a fondo, no solo para primero crear las oportunidades para sus alumnos, una especie de itacate preparado en pocos días para que se llevaran a sus casas con investigaciones por hacer, con ejercicios, con aclaraciones, sino que buena parte de ellos buscaron estar en contacto y lo lograron con las familias o con los alumnos mismos, y alternativas desde dejar, por ejemplo, las tareas y las investigaciones en el centro escolar y que un profesor las recogiera y las distribuyera entre sus compañeros, hasta quien con un megáfono daba clases en la placita del pueblo con los niños a distancia. En fin, se las ingeniaron de mil maneras para tratar de estar presentes. El hecho de no confiarse a que la programación televisiva podría ser suficiente alimentación, digamos, del proceso de aprendizaje, también hizo que los maestros en muchos casos reconocieran que su trabajo no se puede limitar a los contenidos, que su papel de contención y de apoyo, de guía, de articulación del grupo, es fundamental para el aprendizaje, que no es solo estar expuestos a los contenidos. Entonces, la revalorización es una vieja consigna, que seguro Carlos lo va a retomar, tiene hasta historia el término de volver a valorar a los maestros, pero eso cómo está pasando, qué se necesita para que siga pasando, esa valorización es solo un aprecio, digamos, afectivo, genérico, o tiene que concretarse en las realidades de sus salarios, de sus condiciones, y sobre todo de aquí para adelante cómo vamos, ¿no? Entonces, le vuelvo a dejar la palabra a Reina y después vamos con Carlos para el cierre de este bloque. Adelante, Reina. Gracias. Bueno, fíjate que sí es cierto, para los maestros fue bien complicado el dar clases en línea, era algo que a lo que no estábamos acostumbrados, pues estamos frente al grupo. Sí, yo creo que sí se le dio un valor muy importante a la figura del maestro para poder lograr estos aprendizajes que no, obviamente no se iban a poder lograr como se quisieran, como cuando estábamos en el salón de clases. Y sí es cierto, muchos padres de familia, muchos se acordaron o trataron ya de saber qué grado iba su hijo o saber cómo se llamaba su maestro o su maestra.
porque sí fue para todos complicado, no solamente para los maestros, para los papás también, para los niños, para nuestros niños fue muy complicado tomar este tipo de clases. Y también creo que para el gobierno, porque nunca nos imaginamos que esto iba a pasar y cómo íbamos a tratar de resolver eso. Se descubrieron muchas carencias que no son nuevas, no podemos achacarlas al 2020 exactamente. Se descubrieron muchas carencias en cuanto pues a los niveles socioeconómicos de los mexicanos, ¿no? Hay alumnos que no podían acceder al internet, incluso también maestros. A veces se pensaba nada más en que el niño no podía acceder al internet, pero también los maestros que viven en comunidades rurales o en escuelas muy alejadas de comunidades urbanas, y que les era muy complicado poder conectarse con los alumnos. Era el método más sencillo para hacerlo, pero no todos teníamos acceso a hacerlo. Muchos papás también tuvieron que dar de su tiempo, dividirse sus actividades y fungir como monitores, porque en realidad eran monitores, nos apoyaban mucho los padres de familia con los alumnos. Estuvo el programa de Aprende en Casa a través de televisión, lamentablemente pues no se llegaba a todos los hogares, la señal pues no llegaba a todo el territorio nacional, y hay maestros que sí tomaron el Aprende en Casa a través de la televisión y quien no. A nosotros como maestros sí nos llenaron de ideas, porque eso es lo que muchas veces pasa con las autoridades educativas, tanto locales como federales. Se les ocurren mil cosas y al último que le preguntan cómo hacerlo o cómo se debe de hacer es precisamente a quien yo considero que somos los expertos, o sea, los maestros, porque los maestros conocemos el contexto de nuestros alumnos, sabemos cómo viven, sabemos cómo son sus familias, sabemos cuáles son sus limitantes, al menos en ese sentido pues de conectarse, de saber dónde tenemos nuestra escuela y su nivel socioeconómico, y nos llenaban de tantas ideas que no nos preguntaban a quienes sí sabíamos cómo poder solventar todas esos obstáculos que tenemos para poder enseñar a nuestros alumnos. Y no es algo nuevo enfrentar obstáculos, porque si bien es cierto, ahorita se ocurrió con la pandemia y poder conectarnos en línea o a través de la televisión era complicado, también es muy complicado lidiar con todos los programas o todas las ideas que surgen detrás de un escritorio de alguien que no es maestro y que a veces quieren mandar a las escuelas, y que cuando tú aterrizas ahí en el salón, pues te encuentras con un sinfín de limitantes. Y aquí viene el papel del maestro, la estrategia del maestro, el crear los ambientes de aprendizaje para poder, todo eso que se les ocurre a niveles muy altos, tratar de aterrizarlo en las escuelas. Eso también es parte de todo el rezago educativo. A veces nosotros lidiamos, variamos con todo lo que se les ocurre a nivel federal o a nivel local. Y en este caso también con la pandemia, te repito, había muchas ideas y al último que le preguntaban era al maestro. Muchos decidimos, en mi caso yo lo hice y creo que muchos compañeros también lo hicieron, hicimos lo que sabíamos o lo que creíamos que era lo mejor para nuestros alumnos, independientemente de las instrucciones que tiraran las autoridades educativas, ¿sí? O sea, tratar de conectarnos con nuestros alumnos, tratar de mandarles mensajitos. No fue posible con todos, pero sí, como bien decía David, la mayoría de los maestros se conectaron con sus alumnos y tratamos de dar las clases. Ahorita ya terminamos ¿La mayoría? el escolar 19 de junio. La mayoría, creo que sí puedo decirte que la mayoría, o sea, sí hay sectores donde no pudiera ser, yo estoy segura que no, pero creo que la mayoría sí. Los papás hicieron un esfuerzo muy importante. Había padres de familia que me decían, maestra, con 15 pesos le pongo el saldo a mi niña y le compro un paquetito para que se pueda conectar con usted en el Meet, que usábamos mucho el Meet de Google, y de recibir las tareas. Ahí también tenemos la página del Conalitec, donde podíamos revisar los libros de texto, los padres de familia también. Pero bueno, estoy hablando de mi contexto. Supongo, Carlos, que tu pregunta es porque hay muchas zonas en donde no accedes al internet, pero bien decía David, los maestros buscaron sus estrategias de ir a las escuelas. Incluso había maestros que iban a las presidencias municipales y dejaban allí su tarea, y los niños iban y recogían los trabajos que le daban los maestros. Ahora sí que te puedo decir, y no es porque yo sea maestra, pero que los maestros nos pulimos, la gran mayoría se pulió para poder salir o sacar adelante a los niños, y la educación
en esta situación. Se habló mucho del sector salud, de cómo las enfermeras y los médicos están dando todo su esfuerzo, y en este caso cuando nos tocó dar clases en línea, pues también yo creo que el gobierno en esta situación para sacar a flote lo más importante es la salud y la educación, y esas dos figuras, las figuras médicas con los doctores y con las enfermeras, y la figura del maestro, yo creo que sí cobraron ambas partes una revalorización muy importante y que debería ser tomada en cuenta para próximos planes, próximas cosas, y no solamente en cuestiones de alguna situación en especial como la pandemia, sino en todo, acercarse a los que saben las carencias que hay y cómo poder salir adelante a pesar de los obstáculos que se nos presentan. Muchas gracias, Reina. En esta, digamos, discusión sobre la revalorización, también hay mucho de el pensamiento tanto del lado sindical como de parte de la autoridad que así lo formuló. Pero entonces, Carlos, un poco retomando el final de tu participación anterior, ¿cómo ves el vínculo actual entre el gobierno federal y el sindicato? ¿Y qué piensas de la revalorización? ¿Se está dando, no se está dando? ¿Deberíamos encontrarle otro término? ¿Qué hacemos? Ok. Voy a medirme en el tiempo, voy a tomar estos dos puntos que me dicen, pero también hablar de la profesionalización de los docentes y de los docentes cómo los concibo. Estos tres puntos. Primero, revalorización. Esto se puso de moda porque era una demanda del sindicato para el acuerdo nacional del 92. No era nada más descentralizar, eran los tres puntos, era revalorización social del magisterio, que se tradujo en la carrera magisterial, que no fue social. Porque, y aquí es donde entra mi pero, el diagnóstico que hiciste tú de esta pandemia, las buenas acciones de los maestros, lo que relata Reina, abonan a esta cuestión, pero los maestros nunca han sido desvalorizados por la sociedad. En los 90 revisamos encuestas, levantamos encuestas en el 2000 y la sociedad siempre valora bien a los maestros. No encuentro, y sería difícil encontrar, la declaración de algún secretario de Educación Pública que hable mal de los maestros o que les lance la piedra y todo. Creo que esto viene por una concepción que tiene que ver con la profesionalización. Algunos sectores sociales, y sí lo manifiestan en la prensa, en artículos, en un montón, en televisión, todo, sí ven a los maestros como los culpables de todos los males de la educación. Y del otro lado, hay una tendencia muy generalizada dentro del magisterio, esta ideología normalista, fuerte, poderosa, orgánica, que tiene, bueno, somos las víctimas y tenemos esta contradicción entre héroes, víctimas, villanos y culpables de todas estas situaciones. Pero los maestros siempre han sido valorados por la sociedad. Pues, digo, he publicado sobre las encuestas que levantamos nosotros y sobre las que levantan otros y hago comentarios, incluyendo algunas de la Cámara de Diputados. ¿Cuál era la oferta? Y creo que fue el problema principal de la reforma de 2013, que no supo comunicar bien cuáles eran las intenciones de su reforma. Cayó mucho en el juego de una propaganda muy efectiva, primero de la coordinadora, primero del grupo del Bester y el Bester Mino, que creó por eso le encarcelaron, porque iba a ser un movimiento nacional para defensa de la escuela pública y sus maestros. Y luego la coordinadora con esta idea de que se iba a privatizar y luego se perdió el foco. En efecto, y el gobierno y el Pacto por México no mintieron. La reforma educativa contemplaba tres elementos, empezando por una cuestión laboral y administrativa con el fin de calidad, bla, bla, bla. De que no había problema. Y era poner en una sola ley normas que estaban dispersas por todos lados en la general, el Servicio Profesional Docente,
para regular este tipo de situaciones y poner cierto orden que a veces se nos escapan. Recordemos el censo que se levantó entre septiembre de 2013 y enero de 2014 y los resultados de abril del 2000 que se dieron a conocer el 2014. No puedo resumir, es muy poco el tiempo para resumirlos, pero había 57,127 difuntos que estaban cobrando en plazas, ¿no? Tal vez las personas las personas que se supone cobraban eran menos. O la tradición joven, pero bien arraigada ya, de herencia y venta de plazas. Entonces, también yo digo, sí es cierto, la valoración de los maestros son buenos, hay excelentes maestros, yo soy el primero, bueno, no soy el primero, muchos los reconocemos, pero también había maestros faltas de ética. ¿Qué valor le puedes dar a alguien que compra su plaza y que nos dice que a lo mejor no era tan mal pagado como se supone que es? Porque si bien es cierto, los ingresos no son muy altos, hay muchas prestaciones, hay seguridad social y es vitalicio. Es la otra cuestión hasta que se quiera. Entonces, tenemos estas cuestiones. Y luego se olvidó la otra parte del servicio profesional docente, que hasta el 17, en el nuevo modelo, lo surgió, pero ya no pudo penetrar porque ya estaba de salida y la propaganda en contra había sido muy fuerte, que era la cuestión profesional. Era una oferta de profesionalización de los maestros que dejaran de ser trabajadores, empleados, para convertirse en profesionales con iniciativa personal, atributos de independencia de criterio, mayor autonomía para hacer su trabajo y una serie de atributos que estaban ahí en el esquema. Pero eso fue la mal llamada reforma educativa. Hubo una alianza electoral entre las corrientes sindicales, incluyendo la de la señora Gordillo. En diciembre del 17, el hoy presidente firmó un acuerdo en Zacatecas con esta corriente, con 10 puntos, que incluía tener otra vez, que se les pagara otra vez a los delegados sindicales, a los comisionados sindicales. Y el otro con la coordinadora, el 12 de marzo de 2018, mucho más explícito, ese no lo firmó, pero es donde empezó a tomar cuerpo a que tenía que acabarse con esta mal llamada reforma educativa. Los maestros han sido insultados, nunca van a volver a hacerlo, y vamos a establecer una nueva relación con ellos. ¿Cómo está ahorita el panorama? Bueno, la coordinadora está en Caballo de Hacienda. Por primera vez en la historia los recibe un jefe de Estado, cuando a duras penas los había recibido algún secretario de Gobernación, un secretario, con uno negociaron mucho, pero por separado, y las diferentes facciones, porque la coordinadora es una federación también de facciones, y hoy ya llevan 11 reuniones a puerta cerrada, la dirigencia con el presidente. Se han tomado muchos acuerdos, incluyendo uno que contraviene la Constitución, de que en sus territorios van a enseñar con los libros de texto cuando se les dice que nada más, que la SEP tiene el monopolio curricular. Es lo que le están diciendo a la derecha, a los que quieren meter el PIN parental. No le responden con argumentos ideológicos o filosóficos, sino que es nuestro monopolio. Es lo dijo la secretaria de Gobernación. Entonces, ahora están muy bien. Entonces, el presidente les concede mucho, ponen aprietos a la Secretaría de Educación Pública, dice, vayan a arreglar allá estas cuestiones, y luego le digo, ¿cómo vamos a poner estos libros de texto? O en Guerrero, los manualitos, que no son malos, que tienen que ver con actividades productivas, y en otras partes, ¿no? Entonces, tienen una relación. ¿Sí? La parte mayoritaria del sindicato, la que comanda Cepeda Salas, a los cuales corresponden muchas de las dirigencias sindicales, incluyendo las de la 30, ya mostraron subordinación, entienden muy bien las reglas del juego, son parte de este viejo priismo acostumbrado a obedecer al jefe, al hombre fuerte en la silla del águila. Entonces están ahí, y además con mucha labia y con muchos recursos, ahora sí, no solo intelectual, digo, no solo recursos económicos, sino también intelectuales y el uso de los medios. Cuando Cepeda Salas dice que se puede reunir con 80,000 dirigentes de internet en un día, yo le creo,
y los tiene ahí y tiene estos seminarios ahora con personajes distinguidos, con funcionarios, exfuncionarios, Enrique Dussel hablando de ética, otros hablando de política. Trae movimiento. ¿Y qué es lo que le dice al presidente? No importa que no nos reunamos contigo, nosotros somos subordinados, nosotros apoyamos la nueva escuela mexicana, cualquier cosa que esto quiera decir, nosotros estamos contigo y nosotros estamos empezando a cogobernar. En Tamaulipas, ¿quiénes son los directores de educación que tienen que ver con educación básica? Los directores generales. No recuerdo la coordinación o la subsecretaria de educación básica. ¿De dónde provienen? ¿Son gente del gobierno? ¿Son gente del PAN? La burocracia baja proviene del sindicato. Y le pelearon y le arrebataron la cabeza de vaca a eso. Y en casi todos los estados también, después de que tuvieron un respiro con el gobierno anterior, están regresando. Y con menos recursos, la burocracia, porque una de las cosas que hizo con esto de estar concentrando la nómina y con el FONE, con la auditoría, pues les quitó plazas a la burocracia estatal y les quitó plazas al sindicato. Y los muertos dejaron de cobrar. Cuando yo di los números, batallé mucho para sacar la cantidad de esta. Pensaban que cuando decía que los muertos cobraban, que lo decía de broma. Pero no era broma, yo era testigo, yo vi cómo en la quincena salían de sus tumbas para ir a recoger el cheque ahí. Bueno, era un gasto increíble. Más los que no estaban ahí, más los que estaban, un montón de cosas, más los aviadores, cerca de 40,000. Eso sí, fantasmas, fueron bromas internacionales. Entonces tenemos este mundo complejo. Y parece ser que al menos el presidente les está cumpliendo. Por más que diga que respeta la ley, este reconocimiento de 170,000 plazas de interinos que ya se basificaron en 14 meses, la mayoría, no todos, pero la mayoría entró por medios sindicales. Ilegítimos muchos. Los de Oaxaca estoy completamente seguro porque es el caso que más conozco. Más de 3,700 que los designaron los dirigentes sindicales y que estaban ahí, es cierto, no cobraban porque no estaban el gobierno no reconocía, ni los primeros, hasta la semana antepasada. 100 millones de pesos para 875. Los que vienen después van a hacer otra cosa porque siguen en movilización. O sea que tenemos un mundo muy complejo, una retórica magisterialista, si es que existe esta palabra, mucho en favor de los maestros, pero como dice Reina, muy poco en la práctica. Estas innovaciones que se dieron, y yo soy más benévolo con la SEP que otros críticos, incluyéndote a ti, David. Yo pienso que lo que sacaron de la pandemia lo hicieron rápido y es lo que podían hacer con muy pocos recursos. Los recortes les llegó ahí y algunas cuestiones, y yo sí vi algunos de los programas de televisión, en parte porque estaba ahí el neoliberalismo, ¿ya? No eran malos, estaban bien hechos, los guiones eran profesionales, las entrevistas con buenos profesores de neoliberalismo. Estaba Sergio Aguayo y diciendo, bueno, pues el liberalismo trajo de la desigualdad, que es lo que dice, pero también trajo derechos humanos, trajo libertad sindical, trajo todas estas cuestiones. Entonces, están bien, pero no están tan bien. Entonces, y otros programas, y uno que me gustó de matemáticas, de cómo estaban haciendo ahí juegos con forma muy sencilla, cuestiones complejas que yo nunca había entendido de teoría de conjuntos, me parecieron sencillos para estudiantes de secundaria. Bueno, es lo que se pudo hacer, pero como decíamos el otro día, el esfuerzo estuvo bien, pero no los resultados, fueron magros, fueron pocos y los presumen como si hubiera sido el non plus ultra y no reconocen todo lo que ya nos narró Reina. Y la labor de los maestros, de los que trabajaron, fue fantástica, pero también hubo otros que por cuestiones ideológicas, sobre todo en la coordinadora, la encuesta que levantó Vicente Cortés, el 78% dijo no, nada. Otros sí, a pesar de que la coordinadora estaba en contra, hicieron su trabajo, o sea que habla bien de su profesionalismo de maestros. Y luego otros por incapacidad, por
por la edad, porque tienen problemas de diabetes, hipertensión o lo que sea, tampoco trabajaron. Otros, aquellos que tal vez compraron la plaza, que no tienen la vocación, que son indolentes, por pereza, pues la tomaron. No estoy de vacaciones, pero estoy encerrado y a lo mejor estoy apoyando a mis hijos. Aquí sí a ellos sí les estoy dando este soporte. Y tenemos al grueso del magisterio que con las uñas, con lo que pudo, con lo que ustedes platicaron, hizo su tarea. Y algunas partes la hizo muy bien y tenemos estas anécdotas. Es la primera vez que escucho de los megáfonos para estar haciendo la tarea. Bueno, son estas cosas, estas buenas prácticas que surgen en casos de emergencia y que esperemos que se documenten muchas de ellas. Muy bien. Queremos pasar a la parte de preguntas y respuestas con nuestra audiencia para hacer también la cosa dinámica y rica, pero todavía, Reina, en recuperación de algunos minutitos que dejó todavía, si quieres decir algo. Sí, con respecto a lo que mencionaba, unos puntos que mencionó Carlos, hablaba de que pues él nunca había escuchado hablar a un secretario de educación, alguna autoridad educativa en contra de los maestros. Es cierto, en el discurso nunca hubo algo en contra de los maestros, sin embargo en la práctica sí la hubo y con medios de comunicación de por medio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros los maestros sí lo notamos y sí nos sentimos en su momento agredidos, porque eso era lo que estaba pasando, estaban atacando a los maestros, no en el discurso nos pintaban las cosas muy bonitas, pero en la práctica sí había, incluso con una evaluación fuera de contexto y que no correspondía a lo que estábamos viendo en el salón de clases. Evaluaciones, por ejemplo, esa evaluación del desempeño instruida por organizaciones internacionales y que no estaban acorde al contexto en el que trabajamos los maestros. Sin embargo, nos ponían a todos en el mismo costal cuando no podía ser así. Entonces, en las acciones sí se agredió a los maestros. Hablaba también de la subordinación del sindicato. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto de subordinación. Creo que lo que está pasando actualmente es algo necesario recuperar por medio del sindicato y también, obviamente, por medio de nuestro trabajo, el valor que se le da al maestro en todo el ámbito educativo. Obviamente hay que proteger los derechos laborales, por eso es muy necesario que el sindicato esté presente, porque si no existe el sindicalismo, si no existen nuestros sindicatos, pues cualquier cosa puede pasar, incluso, como le decía yo hace rato, acabar con la educación pública. Entonces, bueno, en esos puntos me enfoqué. Además, hablaban de que en la reforma del 2013, la reforma de Peña Nieto, pues lo que se buscaba era profesionalizar al maestro. Pues yo les quiero comentar, y siempre lo dijimos en todos estos años, que los maestros nunca nos dejamos de evaluar. Parecía, yo no sé, por aquellos conceptos de lo que pasaba en el sur del país, que todos éramos iguales y que nadie se podía trabajar. Yo recuerdo maestros, yo incluso, íbamos a cursos los sábados y no nos pagaban por ir a curso. Lo hacíamos con mucho gusto porque nos estábamos profesionalizando, nos estábamos actualizando, ¿sí? No solamente para carrera magisterial, para cualquier tipo de cosas que había, los maestros estábamos dispuestos a acudir y a dar más de nuestro tiempo de trabajo, dar para los alumnos. Entonces, los maestros siempre nos estuvimos evaluando, nunca fue estar en contra de la evaluación, que sí era punitiva porque sí castigaba, sí señalaba, con un examen señalaba si un maestro era bueno o era malo, lo cual pues es imposible porque ni siquiera nosotros con nuestros alumnos lo hacemos. Nosotros no evaluamos y no determinamos cómo es un alumno nada más por un examen, que era lo que estaba pasando con la evaluación del 2015, que luego ya el INEL empezó ahí a hacer unos cambios, obviamente por todas las incoherencias que había. Yo recuerdo la primera evaluación fue en el 2015 y a mí fue de las primeras que me hablaron, no sé si porque andaba yo en contra o manifestándome contra esa reforma, pero sí recuerdo lo tedioso que era presentar un examen eran 4 horas estar en una computadora donde te hacían una pregunta y te daban 4 respuestas A, B, C, D, E, enormes, que se te olvidaba que te estaban preguntando, y esa era una parte del examen, y luego te pasaban a
a la planeación argumentada que le llamaban, y bueno, ahí era una cosa increíble, porque los maestros siempre evaluamos, pero siempre tenemos nuestros planes y programas, nuestro libro de texto, y estamos ahí checando todos los propósitos, los contenidos para poder hacer la planeación en base a lo que tenemos, con base a lo que tenemos en el salón, y esa planeación puede incluso modificarse cuando hacemos la evaluación formativa, cuando estamos dando una clase. Y cuando llega esta reforma y también nos evalúan esa planeación argumentada que le llaman, era de memoria, literal de memoria, era meterte, tenías que aprenderte todo de memoria y te estabas juntando con un examen de 4 horas frente a la computadora. Eso es un castigo, esa era con toda la intención de afectar a los maestros y de decir que el maestro no estaba preparado, no hacía bien su trabajo y que por lo tanto había que prepararlo, cuando siempre nos hemos estado preparando y siempre nos hemos estado evaluando. Hablaba también de pido tiempo. Gracias, Reina. Sobre todo para poder dar paso a las preguntas y digamos, por supuesto, valoramos lo que dices en, digamos, contraste con lo que dice Carlos, y también seguro él le dará oportunidad, digamos, en su momento en alguna de las respuestas de retomar alguna de las cosas que digan, pero si me permiten, demos oportunidad para que la gente de la audiencia nos pueda comunicar algunas de sus inquietudes y le seguimos a esto, que por supuesto necesitaríamos horas y horas y horas para seguirlo hablando. It's 5:30. Pero si les parece, demos este paso para que alcancemos a escuchar a quienes nos hicieron favor de acompañarnos esta tarde y a lo mejor retomamos hacia el cierre algunos de estos planteamientos que han hecho sobre qué tan punitivo o no era la evaluación y los efectos que no se logran comunicar, que es lo que sostiene Carlos, ¿no? Carlos González, ¿nos ayudas con lo que nos plantea la gente de la audiencia? Claro que sí, muchas gracias, David. Pues primero que nada también los invitamos a hacer preguntas vía Zoom o vía Facebook Live para que nosotros podamos compartirlas con ahorita Carlos y Reina. Pues ahorita les paso 2 que están ya listas. Ahí les van, para ver cómo se animan a irlas contestando. Una es, ¿qué planes tiene la SEP para continuar la educación de niñas y niños si no pudieran regresar físicamente en agosto? ¿Y qué hay sobre formación docente en nuevas plataformas digitales, inversión en infraestructura digital, que pues como sabemos bien también la había prometido el secretario Esteban Moctezuma a principios del sexenio? Entonces, quien quiera empezar, Reina o Carlos, y nada más antes de comenzar, también agradecemos a Fabiola Ruiz, que es nuestra intérprete simultánea de español a lengua de señas mexicana y que nos está haciendo el favor de ayudarnos en esta conversación. ¿Quién quiere empezar, Carlos o Reina, con estas preguntas que nos hace la audiencia? ¿Carlos? Ok. Lo de la actualización docente, no estoy muy enterado de que haya sucedido algo interesante. Yo le doy seguimiento al conjunto de noticias que compilan Mexicanos Primero. A veces se habla mucho ahí de normales, de un plan, de que va a haber unas declaraciones contundentes de la Mejoredu, de que tiene que hacerse ahí la cuestión de actualización y mejoramiento de la formación inicial de los profesores, pero en la práctica no sé qué se haya hecho. O sea, me declaro ignorante de algunas otras cuestiones. La primera pregunta es muy especulativa. ¿Qué hará la SEP en caso de que no pueda regresarse para las cuestiones? Lo que me parece, creo que eso sí lo tengo más o menos claro. En la Subsecretaría de Educación Básica están tomando varias previsiones sobre cómo poder regresar tal vez por etapas
Si los niños que entran, por ejemplo, a primero de secundaria, que necesitarán unas 3 semanas de actualización para ponerse de acuerdo, algo así por el estilo. No saben las fechas, pero la declaración de antier del secretario fue contundente. No vamos a ser los últimos, no vamos a regresar hasta que el semáforo esté, hasta que todos los semáforos estén en verde. O sea, seguridad antes que nada. ¿Qué las cuestiones que pienso que son un poco imposibles de realizar? Los 9 puntos para el regreso a las escuelas normal, a la nueva normalidad, la sanitización, el tener papel sanitario, agua suficiente, a ojo de buen cubero, eso costaría alrededor de 60,000 millones de pesos. Nada más equipar con agua y la infraestructura necesaria a las escuelas que no lo tienen, o comprar agua purificada para llevárselos donde no las haya, papel sanitario, etcétera. O sea, no los hay. Entonces, ¿de dónde va a salir ¿de dónde van a salir estos recursos? Entonces, pero de que están haciendo previsiones sobre cómo acercarse cuando se reabran las escuelas por etapas, no todos al mismo tiempo, con algunas cuestiones que también son conscientes. Los niños son niños y la hora del recreo es el recreo. Entonces, por eso hasta que esté en verde, porque la sana distancia va a ser utópica. Entre los niños es utópica. Además, los amiguitos que tienen meses que no se ven. Hasta ahí la dejo. Muy bien. Adelante, Reina. Bueno, yo coincido con Carlos en que se necesita una gran inversión para poder volver a clases. Sobre todo, a lo mejor creo que lo principal ahorita sería en tener los insumos necesarios para poder protegerse, como el gel, el cubrebocas, y son gastos que las escuelas no tienen y que por lo general los gobiernos, cualquiera que sea, no estoy hablando del actual, de cualquiera, casi siempre le pasan la responsabilidad a las escuelas y háganle como puedan con esa situación de los recursos económicos para lo que se ocupe. Pero otro punto bien importante de señalar es que tenemos los salones que parecen hacinamientos en realidad. Entonces, trabajamos con grupos de 40 alumnos, de 35 a 40 alumnos, y estoy hablando de los más bajitos porque hay grupos, por ejemplo, secundarias que son arriba de 45 alumnos. Eso hace imposible la sana distancia. Aquí sí se tendría que replantear cuánta cantidad de alumnos debe tener un maestro o un salón de clases, porque ahorita ya cambia todo. A lo mejor antes sí se podía y trabajar pues en lo como ahora sí que como se pudiera, porque tampoco es lo ideal trabajar con tantos alumnos, pero en este caso, en esta situación, sí, yo creo que la Secretaría de Educación tendría que hacer una inversión muy fuerte en estructura educativa, salones, más salones, en creación de más plazas para maestros, para poder ahora sí que desahogar toda esa ratio tan grande que hay en los salones de clases, que va a ser imposible la sana distancia. Incluso aún y que fuera por turnos o por días que los alumnos se presentaran a clases, pues sería también, como dice Carlos, imposible, porque los niños son niños, ellos van a querer jugar, incluso hasta a veces se comparten su botella de agua, y está complicado que un maestro tenga tantos ojos para tantos alumnos. Es un reto para todos, ¿eh? Y en cuanto a la formación continua, no tenemos, yo tampoco tengo claro qué va a pasar, cómo nos van a preparar en ese sentido. Hace poquito aquí en Tamaulipas, hace 2 días, presentaron una oferta de formación continua que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita, y yo creo que sí, lo que sí se deben enfocar el gobierno federal y los gobiernos estatales en la autonomía que tienen en lo educativo, de ofertar, hacer una formación continua acorde a lo que estamos viviendo, porque es lo que se va a ocupar. No sabemos cuándo regresemos, bien lo dijo el secretario de Educación, hasta que el semáforo esté en verde, vamos a volver a clases, y eso pues parece muy lejano. Entonces, entre lo que si volvemos o no volvemos, sí sería muy bueno que la formación continua, la oferta de formación continua sea acorde a lo que estamos viviendo. Y estoy hablando del uso de la tecnología, y pues el gobierno invertir más en que esta tecnología llegue a más hogares. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí les van un par de preguntas más que justo conectan con un poco la explicación que comentaba Carlos y que también tocó Reina respecto a la democracia sindical.
¿Cuál es el papel del sindicato educativo en el siglo XXI de cara a la transformación educativa y de cara a lo que estamos viviendo en escala mundial? ¿El nuevo marco legal fortalece o debilita a las organizaciones? ¿Y cómo va esta democracia sindical? No sé quién quiere empezar, si Carlos o Reina. Carlos, adelante. Bueno, es increíble. La democratización sindical, la descorporativización, al menos en las leyes, nos llega del norte, del neoliberalismo rampante con el Tratado de Libre Comercio. Ahora tiene que haber en los sindicatos elecciones directas, voto universal, directo y secreto, supervisados además por agentes de los Estados Unidos. Entonces, pero el corporativismo tiene historia, tiene experiencia y sabe muy bien cómo hacer las cosas. Va a haber elecciones y va a haber voto universal y secreto, pero siempre son previas las negociaciones que se hacen entre las corrientes y se combinan. Entonces va a haber, mi intuición me dice que van a ser, como en muchas partes, como en Tlaxcala que están protestando, planillas únicas. De tal manera que el voto otra vez se va a diluir, que los dirigentes, los que son profesionales, o sea, no son los maestros frente a grupo, los dirigentes se profesionalizan y vienen desde muy jóvenes. Ninguno llega dirigente, es improvisado, todos tienen 12, 15 años de experiencia sindical y muchos empiezan desde la normal a hacer esta carrera. Entonces, va a haber forma de boicotear eso y por supuesto la coordinadora no va a abandonar a su instrumento de asamblea, porque ha sido fantástico como mecanismo de defensa y su estrategia de movilización, presión, negociación, movilización, presión, para obtener todo lo que ha obtenido, para resistir todo lo que ha resistido. En la coordinadora no hay caciques. No hay un cacique histórico, no hay un dirigente que se haya distinguido por alguno, más allá de su periodo estatutario, que se haya distinguido, porque el asambleísmo es la parte fundamental. Todo tiene que pasar por la asamblea, incluyendo los nombramientos o el otorgamiento de plazas o lo que sea. Eso le ha funcionado y mi intuición me dice que va a seguir y la van a resistir y van a hacer elecciones, pero en la asamblea universal van a decidir quiénes van a ser sus dirigentes. Entonces la democracia sindical, como la conciben en otras partes, en Europa, en Estados Unidos, yo creo que va a tardar mucho tiempo en llegar a México. No es como la democracia electoral, es más complicada porque este tipo de... Nosotros elegimos un diputado y quién sabe qué es lo que vaya a pasar, pero el maestro elige un dirigente y va a afectar sus bolsillos eventualmente. O las horas de trabajo, o la carga, o la posibilidad de jubilarse, o hacer gestiones, o lo que sea. Buena parte del éxito del corporativismo se debe a que los representados creían más en sus dirigentes sindicales que en los representantes populares. O sea, le hacían más caso al dirigente sindical porque podía resolver problemas que al diputado o al presidente municipal. Buenísimo. Muy bien, Reina, yo creo que tú nos puedes dar una perspectiva muy interesante de lo que está pasando en Tamaulipas y cómo lo viven desde la visión del maestro esta parte de democracia sindical. Bueno, pues a nosotros nos dio mucho gusto que ahorita haya un reglamento de elecciones en el que se permita ya el voto universal. Ahora todos los maestros vamos a votar por quien vaya a dirigir nuestra sección. Si bien es cierto, hay que hacer trabajo, pero hay que hacer trabajo en pro de los compañeros, de los maestros. Y sí es cierto, hay una tendencia, hay algo que ya siempre está fijo, pero nosotros creemos que las cosas pueden cambiar dentro de la institucionalidad con nuestro sindicato, porque sí, hay que decirlo, hay veces que no se señala mucho eso, pero nuestro sindicato es plural. Bien lo dice Carlos, hay distintas corrientes ideológicas y están dentro del sindicato. En el Movimiento Magisterial somos institucionales, reforcemos la diferencia para otros pensamientos, bueno, como lo marcan los estatutos de nuestro sindicato. Y acá sí estamos aprovechando los espacios que está dejando de hacer, lo que está dejando de hacer la actual dirigencia seccional,
pero lo estamos aprovechando no para beneficio propio, lo estamos aprovechando para que los desde lo que les corresponda y se puedan dedicar a dar clases, ¿sí? Es lo que estamos tratando de hacer, de cambiar democrática con su voto y también de manera activa. Y es lo que estamos haciendo acá en Tamaulipas. No es de un día para otro. Nosotros llevamos 7 años casi 7 años con el MMT, aquí se conocía como MMT por las siglas, y nosotros vamos a participar con nuestras ideas, tratando de que nos incluyan, porque creemos en esa apertura democrática que a nivel nacional está sucediendo. Ahora sí que Roma no se construyó en un día, bien dicen, y sí, a lo mejor no va a ser una democracia como se concibe en Europa o en otros lugares, pero sí. Parece que no escuchamos muy bien a Reina. Creo que se corta un poco Se la cortó señal. su contacto a internet. Vemos que nuestro sindicato está evolucionando. Bueno, otro punto sobre el sindicalismo. El corporativismo está regresando y regresando fuerte, y la conjunción con la Secretaría es muy fuerte. Dije hace rato de 170,000 maestros basificados. En el comunicado del CENTE que sacó hace una hora, ya subió a 204,000, y hoy en San Luis Potosí 1,466 docentes basificados. O sea, y decía el secretario hace 3 semanas que la ley dice que van a ser transparentes, que no interviene el sindicato en el nombramiento de los maestros, pero ¿por qué vía entraron? ¿Quién los designó como interinos y desde cuándo? En Oaxaca sabemos bien, acá quiénes son, cuándo los designaron. Y bueno, y que sea en San Luis Potosí y que vaya el secretario allá, tiene cola porque quiere ser gobernador de ese estado. Muy bien, pues ahí les van un par de preguntas más que justo conectan con un par de aspectos interesantes que han resaltado ambos respecto a, por un lado, la evaluación y por otro lado, la injerencia del sindicato en asignaciones de plazas. Entonces, para Carlos tienen una pregunta y para Reina otra. Para Carlos tienen la pregunta que dice, ¿qué espera la sociedad de un docente en esta situación de la contingencia? ¿Y qué opinión tienen acerca de la injerencia del sindicato en las asignaciones de plazas? Y si se percibe o no un mayor nivel de cumplimiento en la normatividad en este sexenio respecto al anterior. Y para Reina también, si es preferible presentar una evaluación para un ingreso o ascenso en lugar de comprar o heredar una plaza. Los usos y costumbres de las dirigencias sindicales, cómo juegan este papel y pues cuál es tu experiencia también en Tamaulipas. No sé si quieras comenzar, Reina. ¿Sí me escuchan bien? ¿Ya? Sí. Ok, bueno, en cuanto a lo de los ascensos o el modo de entrar al servicio educativo, creo que me parece bien que sea por medio de un examen. En eso sí creo que está muy bien, y que no sea por favoritismos o por medio de la compra de plazas. Creo que esa es una parte muy buena de lo que nos dejó esa reforma, lo poco bueno que tenía esa reforma educativa o disfraza educativa de Peña Nieto. En cuanto al papel del sindicato en la asignación de plazas, pues solamente está de observar que se hagan bajo derecho, no se está, hasta donde yo tengo conocimiento, y mira que estamos muy metidos en los asuntos sindicales, hasta el momento no he sabido que el sindicato tenga que dar plazas. Eso lo hace la autoridad educativa, y el papel del sindicato es observar que se respeten los derechos laborales de los compañeros. Muy bien. Carlos. Bueno, utilizando la misma voz del dirigente nacional, yo pongo en duda que no intervenga. Primero, por vía la colonización, buena parte de las autoridades de la baja burocracia, quienes asignan la plaza, son leales al sindicato. En lo otro, es todo este tipo de basificación por encima de la norma. El artículo 3 dice que no exámenes, sino procesos que deben ser transparentes, equitativos y para garantizar la excelencia.
Muchos de estos profesores interinos lo recibieron la plaza al egresar de la normal, era cuando estaban los exámenes y que que no resultaron idóneos en la primera vuelta o lo que fuera, con todas las pocas virtudes que hayan tenido aquellos exámenes, que si eran exámenes de ingreso, promoción y reconocimiento, ahora son procesos, no son exámenes, pero se acabó la transparencia, se acabó por completo. Está el sindicato presionando y las autoridades respondiendo, porque, bueno, y en esta cosa tiene razón el secretario, nunca había habido una relación tan amable entre la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia sindical, pues porque están echados sembrados. O sea, la estrategia de Cepeda, Salas, de rendirse ante el presidente ideológicamente, decirle estamos con la nueva escuela mexicana, apoyamos la cuarta transformación, nosotros somos los buenos maestros, estamos para servir a la sociedad, todo este discurso ahí, y también defender los derechos laborales de los trabajadores, le está rindiendo frutos. Es lo que digo, es lo que decía hace rato. El corporativismo tiene experiencia, tiene colmillo, tiene maña. Ningún dirigente de los que están cerca de Cepeda Salas o de la coordinadora o en las otras corrientes que también las hay, algunos herederos de Jongitud, el hijo de Jongitud, no es tan chiquita su corriente, más de 100,000 afiliados que tienen experiencia. Esos sí son viejos lobos de las líderes sindicales. Saben cómo hacerlo, entonces ahorita negocian ahí. Y la estrategia de Cepeda Salas es no confrontar al gobierno y extraerle lo más que pueda. La estrategia de la coordinadora, a pesar de que lo recibe el sindicato, sigue siendo presión, movilización, tomas de carretera. Bueno, en febrero tomaron por enero, febrero, 26 días las vías férreas en Michoacán para tener las plazas que finalmente se las otorgaron, la basificación, y querían más, querían 30,000, pero bueno, obtuvieron como 3,000 y pico. Entonces tenemos esta situación conflictiva y creo yo que vamos a tener muchos problemas al final de este gobierno, vamos a tener una cantidad de conflictos en las escuelas, de los maestros, cómo entraron, cómo están llegando, y no va a haber nada de institucionalización. La Mejor Edu no va a dejar de dar buenas recomendaciones, son buenas intenciones, pero no tiene recursos. Y con buenas intenciones, sin recursos, pues va a ser redundante, no va a tener ninguna importancia. Creo yo que el panorama más allá de la pandemia es triste, y ya era. En cierta forma, la pandemia da un respiro y permitió que afloraran todo lo que nos platicaba David, todo lo que nos ha dicho Reina, y qué bueno que esto sucedió, qué malo que tengamos esta emergencia, esta cuarentena, pero el corporativismo también se está fortaleciendo. Y esa es la mala noticia, es la nueva relación que mientras se trataba de disminuir el peso del sindicato en las cuestiones de la administración educativa, está resurgiendo y con mucha fuerza. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Yo creo que vale la pena retomar ahorita, justo tocando el punto de Mejor Edu y tocando el punto de los cambios relativos a la reforma de 2019 y la desaparición del INE. El auditorio pregunta que si la desaparición del INE fue favorable para la educación. Y finalmente, una última pregunta para poder cerrar ya esta ronda de preguntas y poder hacer un cierre con cada uno de los participantes, junto con nuestro presidente ejecutivo David Calderón. Ahí les va la última pregunta también. ¿El sindicato o el gobierno federal han pensado en dotar de herramientas básicas como equipo de cómputo y conectividad a los docentes para el trabajo a distancia? ¿Mejorarán la plataforma digital y los contenidos para que en caso de no volver de manera presencial podamos continuar con el aprendizaje? Pues les dejo dos minutitos, 3 cada uno, para poder cerrar al final con David. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Bueno, perdón, ¿quién? ¿Tú o yo? Adelante, Reina. Gracias. Hay un programa, un fideicomiso que es entre sindicato y entre los gobiernos estatales de dotar de equipos de cómputo.
a los compañeros maestros. Pero yo creo que esa responsabilidad es más que nada del gobierno, y el sindicato solamente tendría que gestionar que esas herramientas nos la proporcione el gobierno, ¿sí? No propiamente que nos la proporcione el sindicato. El sindicato tiene que gestionar que tengamos los maestros las herramientas necesarias para poder hacer nuestro trabajo. En cuanto a la desaparición del INE, yo creo que para los maestros fue genial que desapareciera el INE, porque solamente estaban ideando cómo evaluar de distintas formas a los maestros sin tomar en cuenta, como yo lo había dicho anteriormente, el contexto de los docentes. Y para nosotros era gente que nada más estaba, pues como lo decía, ideando qué hacer sin tomar en cuenta el logro educativo, o basando solamente en números sin aterrizar a lo que estaba pasando en realidad en los salones. Para los maestros fue muy bueno que desapareciera el INE, la verdad. Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, yo no creo que haya sido una institución santa, pero en contraste con la CONAEDU, con la Mejoredu, era mucho mejor, y todo el trabajo intelectual que había era relevante. Si bien es cierto, había excesos, y no que lo aplaudiera. Hay muchos artículos que yo escribí de crítica cuando estaban sucediendo estos asuntos, los excesos en los que se caía. Mi opinión en el 2015 sobre este tipo de evaluación del desempeño improvisado con mucha rapidez, y que bueno, y eso fue también cosa de que el Senado se los impuso en tan corto plazo. Pero la otra pregunta, los fideicomisos, ¿va a alcanzar para cubrir una parte del magisterio? Buena parte de ellos, según la encuesta que levantó el mismo sindicato, el 80% tiene equipo ya propio, que no tuvo que dárselo el gobierno, ya lo tenían desde antes, ya era preocupación individual, cerca del 80%. Y el otro sería para garantizarles eso, y no sería completamente gratuito, es subsidiado, pero no completamente gratuito. La otra pregunta era que, si la repites, creo que era ya para... Claro que sí, es si mejorarán la plataforma digital y los contenidos en caso de que no volvamos de manera presencial, y cómo continuar con el aprendizaje. Ok, ahí pudiéramos ser algo optimistas. La pandemia aceleró muchas cosas que estaban planteadas pero que no se hacían. Proyectos que no caminaban, ahora están caminando. Contratación de más profesionales, de gente que sabe hacer las cosas. Los programas de televisión que yo vi ahora con Aprende en Clase, que ya lo dije, algunos eran muy buenos, hechos por profesionales. ¿Qué es lo que saben hacer en televisión educativa? No eran maestros los conductores, eran locutores profesionales, se notaba, o sea, no tienen el modo normalista, pero también están mejorando otro tipo de herramientas y simplificando o tratando de simplificar las herramientas de Google, que son muy buenas, pero muy complejas, aún para profesores de las universidades. Batallamos mucho para hacerlo. Y hay experiencias en Yucatán, creo que les pusieron una llavecita, lo simplificaron mucho, y los maestros sí los aceptan, es lo que está llegando, y valdría la pena conocer más a fondo esta experiencia. Sobre todo quienes se interesan en tecnologías y educación. Pero no va a sustituir a la escuela presencial, sería para casos de emergencia, para complementar algunas cuestiones, para trabajar los fines de semana y para apoyar a los padres, hacer escuelas para padres vía internet. Y bueno, son cosas que son activos que ya quedaron, que van a quedar pues. Muy bien, pues perfecto. Yo creo que hay muchos aprendizajes y muchos temas buenísimos que vale la pena retomar ahorita en un cierre corto de 1 minuto, que ahorita invitaremos a nuestro presidente ejecutivo para que también pueda participar en el cierre junto con nuestros participantes, que les agradecemos mucho su disposición, su tiempo. También agradecemos mucho las preguntas del público. Intentamos tomar todas en cuenta para que se pudieran discutir en este espacio. Y pues adelante, sin más, por favor, David, te paso la palabra para el cierre final. Muchas gracias.
Pues además de, por supuesto, quedarles súper agradecidos a Reina y a Carlos, de nuevo por estar con nosotros, lo que quiero compartir con ellos y con toda la audiencia es que justo nosotros pensamos que estamos ante un gran riesgo y ante una gran oportunidad. Coincido plenamente con Carlos en que el servicio a los maestros que le corresponde al sindicato debe profesionalizarse y justo evitar que la profesión docente se vuelva servil, ¿no? Es como un juego de palabras, pero ese servicio a los maestros requiere de conocimiento de la gestión, de conocimiento administrativo, y en ese sentido me parece, una legítima carrera para un maestro también el buscar representar a sus compañeros de la mejor manera. Donde acaba rompiéndose el valor del sindicato social y también para los propios maestros es cuando se convierte justamente en un botín, en una continuación de los partidos políticos. Lo que es claro es que el principio de que nadie le deba su plaza o promoción a un líder sindical, sino en todo caso a sí mismo y a sus mentores, a sus pares. O sea, ningún maestro, los que hemos sido maestros sabemos que nadie se hace a sí mismo, ¿no? O se aprende a ser maestro entre maestros. Eh, por más preparado que salgas de la escuela formadora de maestros, realmente te haces maestro en contacto con otros. Y entonces esa idea de un mérito solo individual es algo que sí se debe, me parece, cuestionar, pero es muy distinto a que esa asignación de plazas o de promociones o de oportunidades sea arbitraria y sea dependiente de un mecanismo de cercanía o distancia por el poder. Eh, y finalmente, creo que el aprendizaje, digamos, de los últimos años de Mexicanos Primero es que necesitamos del activismo de los maestros, también sindical, que esté conectado a las aspiraciones de las familias. Siempre hemos dicho, es que los maestros no están contrapuestos a las familias y de nuestras familias salieron y a ellas vuelven, ¿no? Ya cuando los mascó el sistema, a donde vienen de regreso, pues es a las familias. Y casi todas las maestras y los maestros son padres y madres y hermanos y abuelos. Entonces, debe reforzarse esa continuidad, aún en la distinción entre las familias y los maestros, y entonces entender cómo no se vean como aspiraciones contrarias. A mí siempre me hace mucha impresión cuando a veces hablando con los maestros dicen, no me gusta el tema de derechos humanos porque es algo que usan o interpretan las familias como algo contra los maestros. Desde que hay derechos humanos, los maestros tenemos menos autoridad y se entiende a qué se refieren, a que los mecanismos de denuncia, por ejemplo, de alguna dificultad, se han convertido a veces en un mecanismo que irresponsablemente se usa para cuestionar a un maestro por otras razones. Pero lo que sin duda tienen que ganar los maestros hoy es con los derechos humanos y no contra ellos, con los derechos de sus alumnos y no contra ellos, y que las formas de lucha no sean disrupciones del proceso de aprendizaje, porque entonces ganan la voluntad de la sociedad que los apoya. O sea, ¿quién va a estar en contra de que alguien le paguen a tiempo, ¿no? Entonces, el sabernos sumar y que nos sepan sumar los maestros a sus luchas, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Y entonces, pues siempre voy a ser optimista y redento. Entonces, yo sí creo que hay muchas experiencias, la del grupo de Reina es un ejemplo de cómo los maestros frente a grupo van tomando su lugar a empujones, no los invitaron, ellos acercaron su silla y haciendo esa misma experiencia desde sociedad civil, creo que nos encontraremos en el camino abonando, y también que cada vez más, y Carlos es un buen ejemplo,
de personas que ya no estudian los procesos educativos ajenos a la experiencia cotidiana, ¿no? Si algo respeto en el trabajo de Carlos es que además del trabajo de gabinete que hace de estadística, de tener la visión global, no deja nunca de escuchar y de dejarse interpelar por los maestros concretos que le dicen no me gustó tu artículo, acá con nosotros es diferente, y que eso en el contexto de la investigación educativa en México pues no es tan frecuente y cada vez es más necesario seguir construyendo ese conocimiento compartido desde muy riguroso hasta muy concreto para mejorar lo que les pasa a nuestros maestros y por lo tanto a las niñas y a los niños. Entonces yo les agradezco muchísimo. Si nos quieren dejar un último mensaje, Reina, Carlos. Reina. No, pues primero, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, ya por último. Y bueno, el mensaje que les quiero dejar, o me gustaría compartir con ustedes, es que ojalá salgamos bien de esta pandemia y que podamos lograr dar una buena educación en las condiciones en las que estemos, que el gobierno le invierta, que los gobiernos estatales le inviertan y que nos pregunten a los maestros qué es lo que se ocupa, porque como lo comenté, somos los últimos a los que nos preguntan y yo creo que hay que tomar bien en serio el papel del docente. Nos interesa mucho que la educación salga adelante a nuestros niños y pues los maestros estamos dispuestos a sacar adelante todo esto que haya que sacar en el educativo. Y bueno, también invitar a mis compañeros maestros a participar en la vida sindical, que va de la mano con nuestro trabajo y que va de la mano con el bienestar de la niñez. Es lo único que me gustaría compartir. Muchas gracias, Reina. Carlos. Bueno, la aspiración sería, pero entiendo que es una edutopía, que yo pienso que cuando los maestros, cada maestro, cada maestra se considere a sí mismo profesional y que ingresa al servicio docente con base en su conocimiento, su trabajo, sus méritos y no por palancas del sindicato, de las autoridades, vamos a tener una masa crítica mucho mejor y entonces pudiéramos avanzar. Ser profesional no es ser empleado, no es ser trabajador, no es nada más estar pensando ahí. Y la otra aspiración es que tuviéramos sindicatos libres, no de afiliación forzosa. Por más que la ley diga, y desde el 99, cuando falló la Corte de la Libertad de Afiliación, sigue siendo una ficción. Puedes ser tú del sindicato, puedes formar parte del sindicato de telesecundarias del estado de Durango y de todas maneras pagas la cuota al comité, te descuenta el 1% de cuota para el Comité Ejecutivo Nacional. O ser del Sindicato Independiente de Trabajadores de Tabasco, que se separó de ahí, y pagar doble cuota. Es la que quieres por formar parte del sindicato porque quiero ser de ahí, pero la que te quitan automáticamente de tu salario. O sea que tenemos todavía estas cuestiones y que por desgracia son para el plazo largo. No le veo perspectivas en el corto plazo. Estoy escéptico de que con este gobierno vayamos a avanzar en la democratización sindical, en la mejora de la educación. Y si mejora será, como dice Reina, gracias a los maestros y a las familias. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por participar, gracias a Fabiola por la interpretación y gracias a ustedes por acompañarnos en esto. Esperamos muy pronto poder tener otra ocasión para seguir dialogando, así que estaremos al habla. De nuevo, muchísimas gracias Reina, muchísimas gracias Carlos, gracias a todos, buenas tardes. Pronto. Gracias. Saludos. Sayonara. Sayonara.